Buenas tardes con todos. Nuevamente retomando la segunda parte del día de hoy del periodo de inducción del Magíster en Salud Pública. Para mí es un agrado presentarles al doctor Cristóbal Cuadrado, que a partir de mañana ejercerá de subsecretario de Salud Pública, lo cual es un tremendo honor para nosotros los que trabajamos en la escuela y los que compartimos con él, además que también él es docente del Magíster en Salud Pública. Bueno, ahora por sus actividades posiblemente no va a poder estar mucho, pues nueva responsabilidad, no va a poder participar mucho en el Magíster, pero su corazón siempre estará con nosotros. Así que bienvenido, Cristóbal. De verdad un placer y muchas gracias por tomarte unos minutitos para hacer un saludo a esta nueva cohorte 2022-2023. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Olivia. Gracias por la invitación a tener algunos minutitos con esta nueva generación de saludistas. Es para mí muy emocionante terminar también este periodo de trabajo full time en la escuela también con esta actividad, ¿no? De poder darles un saludo y también quizá transmitirles una esperanza con respecto a lo que se nos viene para la salud pública en el país. Tenemos grandes desafíos hacia el futuro, que ustedes los deben tener muy claros. Tenemos una pandemia que aún no se termina, de la cual tenemos que sacar aprendizajes desde el punto de vista institucional y disciplinar, para todos quienes hemos estado vinculados a la salud pública en distintos espacios. Estos años de pandemia han sido momentos de mucha tensión y también de poner a prueba nuestras capacidades institucionales en el país, desde el Ministerio de Salud, las seremías, la atención primaria, como también las capacidades técnicas instaladas en el país en el mundo de la salud pública y la epidemiología. Y lo que les puedo decir, al menos que es mi diagnóstico, es que necesitamos muchísimo más, ¿no? Necesitamos muchos más saludistas en Chile que puedan estar haciendo un trabajo cotidiano en las distintas dimensiones del cuidado de la salud colectiva, que va desde los ámbitos de la epidemiología, o sea, los patrones de enfermedad, pero también de la administración del sistema de salud, que es otro aspecto tan importante de los ámbitos de la salud pública. Quiero transmitirles que el camino que ustedes están tomando iniciando este magíster es un camino que es muy bonito. Yo estuve ahí mismo donde están ustedes hace algunos años atrás, ingresando a la Escuela de Salud Pública, a estas aulas donde han pasado grandes saludistas antes que nosotros, personas que construyeron los cimientos de nuestro sistema de salud y que también cimentaron sistemas de salud del resto de la región. Hay, por ende, una historia, ¿no? que nos antecede y una historia en la cual yo espero que ustedes hagan parte y que sientan herederas y herederos de una larga tradición de salubristas que han puesto en el centro de su corazón la salud del pueblo de Chile. Y eso espero que lo puedan tener como una guía durante su formación, cuando estén en cursos difíciles o en discusiones que a veces no entienden para dónde van. Recuerden el para qué y el por qué. Y Chile les necesita, el pueblo de Chile les necesita. Así que les deseo el mayor de los éxitos en este proceso de aprendizaje que emprenden, un proceso en el cual quizá muchos de ustedes que ya tienen una trayectoria en el ámbito de la salud pública van a tener una oportunidad de repensar cosas que quizá han dado por obvias, y eso es una oportunidad muy linda, muy linda. Tengo también la convicción de que nos vamos a seguir encontrando, ojalá en espacios de las aulas de la Escuela de Salud Pública, pero también en otros lugares. Y en ese momento también nos vamos a reconocer como personas que hemos compartido también una historia común desde nuestra alma mater en la Escuela de Salud Pública, Salvador Allende Cosas. Muchísimas gracias y ha sido un gusto poder compartir en sea estos minutos con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Cuadrado. Como ya mencionó, Cristóbal es egresado de la Universidad de Chile, estudiante del Magíster de Salud Pública de la Universidad de Chile y también del doctorado de nuestra escuela
también de aquí de la Escuela de Salud Pública. Así que muchísimas gracias, Cristóbal, por tus palabras de bienvenida. Entiendo tu apretada agenda, así que te puedes desconectar nomás. Muchas gracias, un abrazo y éxito en tu nuevo proceso laboral. Que nos vaya bien a todos. A todos, así es. Chao, chao. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahora vamos a continuar la actividad. Invitamos al doctor Oscar Arteaga, nuestro director de la Escuela de Salud Pública, que ya en la mañana nos hizo un saludo y ahora va a ser un conversatorio con ustedes, una breve charla acerca de la escuela, del magíster. Él tiene amplia trayectoria en la escuela, así que es un honor escucharlo. Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Voy a compartir una presentación. No sé si tengo... Perfecto, doctor. Le doy el rol. ¿Cómo está, doctor? Sí. Vale. Gusto verlo, Sebastián. Igualmente. Ahí está, Don Fritin. Gracias, gracias. ¿Todo bien, doctor? Sí. Sí, todo bien, no solo. Ok. ¿Se ve bien ahí o no? Sí. Sí, se ve. Ok. Ahí sí, perfecto, ahí sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues, lo que yo voy a hacer ahora es compartir con ustedes una historia que van a ver que va mezclando distintos elementos. Porque claro, uno podría contar la historia de la Escuela de Salud Pública, pero la historia de la Escuela de Salud Pública es difícil entenderla, incluso explicarla, si es que no se vincula a la historia, por ejemplo, de la construcción de la, podríamos decir, de la infraestructura organizacional sanitaria en el país. Y a su vez esta es difícil de entender si uno no la mira contrastando con lo que ha sido el desarrollo de la salud en el país. Entonces, lo que vamos a hacer en este viaje histórico es ir compartiendo estas reflexiones en torno a distintos momentos que tienen cada uno de ellos sus características particulares. Entonces, para hacer eso, vamos a recurrir a una línea del tiempo, ¿no?, donde vamos a ir destacando los principales hitos que son relevantes para poder entender esta historia. En la línea del tiempo, el primer hito que ustedes ven ahí es el año 1918, ¿no? Pero no es que la historia comenzara ahí, sino que simplemente vamos a ubicarlo como un hito relevante, pero había muchos desarrollos previos, y esto simplemente es para darle un poquito de perfume de la época. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo y ubicarnos, ¿no?, a fines del siglo XIX, en los inicios tempranos del siglo XX, lo que veríamos en toda la región de América Latina y también en Chile es una situación de salud en la que ustedes concordarán, lo que predominaban lejos eran las enfermedades transmisibles, que se asociaban, por supuesto, a la pobreza. Y del punto de vista de la organización de la respuesta frente a los problemas de salud, el Estado había guardado para sí ciertas funciones que podríamos denominar como funciones de la salubridad,
la higiene pública, entre esas el alcantarillado, el agua potable, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la atención de las personas, el Estado había, la verdad, delegado esta función en organizaciones privadas, sin fines de lucro, vinculadas a órdenes religiosas, principalmente católicas. Y la institución más paradigmática era el hospital. Pero era un hospital bien distinto que el hospital actual. Era un hospital para pobres, porque la gente pudiente no iba al hospital. Lo que hacía la gente pudiente era llamar al médico, que además en ese tiempo eran todos hombres, ¿sí?, a sus casas, ¿no? Entonces, los hospitales eran lugares para poder atender a la población pobre. Y eso, bueno, generó una concepción de ese servicio muy vinculado a esta cosmovisión predominante, religiosa, cristiana o católica, que hasta el día de hoy predomina en esta concepción de beneficencia, ¿no? Y ustedes quizás concordarán que la concepción de la atención de salud y el acceso a la atención de salud, más desde una perspectiva de derecho, es bastante más reciente. Entonces, para ilustrarles un poquito, como darle un perfume de la época, ustedes pueden ver aquí algunas fotografías que están todas tomadas del Museo Histórico Nacional, donde se muestra, por ejemplo, alcantarillados en la parte superior derecha de la diapositiva, agua potable en la parte izquierda, y esto que es bien interesante, en el lado superior izquierdo de la diapositiva, ustedes lo ven ahí, es una imagen del primer congreso médico, ¿no?, que se desarrolló en Latinoamérica, ¿no? Y este primer congreso médico latinoamericano se desarrolló en Santiago. Ahí está la fecha, ustedes ven, del 1 al 9 de enero de 1901. ¿Y cuál es la relevancia de este encuentro científico, más allá de que fuese el primero? Bueno, que quienes asistieron, que eran profesionales de los distintos países de la región, se dieron cuenta que tenían problemas comunes y que la mejor manera de enfrentarlos era aunando esfuerzos, coordinando iniciativas que permitieran establecer estrategias que fuesen compartidas en distintos países de la región y que orientaran, por supuesto, políticas para poder hacerle frente a estos problemas, ¿no? Este primer congreso médico latinoamericano es bien relevante en la historia de la salud pública latinoamericana, porque aquí se sentaron las bases para que al año siguiente, bajo el alero del gobierno norteamericano, se creara una oficina que se llamó Oficina Sanitaria Panamericana y que hoy día conocemos como Organización Panamericana de la Salud. Entonces, el origen de esa organización, bueno, radica en este antecedente que les acabo de mencionar, ¿no? Y esto es bien relevante porque fíjense que la Organización Mundial de la Salud, que todos reconocemos, ¿cierto?, como el organismo rector de la salud en el mundo y que es parte del sistema de Naciones Unidas, no nace sino hasta el año 1948, vale decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fundan las Naciones Unidas, y que entonces tiene como organismo para coordinar esfuerzos en materia de salud, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud, que cuando nace entonces empieza a organizarse con oficinas regionales en las distintas partes del mundo. Entonces se crea una oficina regional para Europa, una oficina regional para África, otra oficina regional para el sudeste asiático, en fin. Y cuando llega el turno de las Américas, bueno, se dan cuenta que aquí ya existe una oficina que tiene el mismo propósito.
Y lo que hace entonces la Organización Mundial de la Salud, en vez de crear una oficina, es reconocer a esta oficina que ya existía en las Américas y que estaba conformada por esfuerzos de los distintos países, como su oficina en esta región del mundo. Y eso es lo que explica que hasta el día de hoy, quizá ustedes ya lo habrán visto, cuando se menciona a la Organización Panamericana de la Salud, a la OPS, normalmente dice OPS, ¿cierto? Diagonal o slash, si ustedes quieren ser más pituquitos, ¿no? OMS. No va sola la sigla OPS, sino que en general va OPS, OMS, por lo menos en los documentos oficiales. Y eso es porque la Organización Panamericana de la Salud es también la oficina en la región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Y el origen de eso está entonces en este primer congreso, el primer germen, diríamos, no es que se haya creado porque se hizo el congreso, pero esto facilitó el contacto, las confianzas, el conocimiento entre los participantes para luego entonces dar origen a esta institucionalidad para toda la región de las Américas. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud, bueno, tiene una existencia que es medio siglo más larga que la de la propia Organización Mundial de la Salud. Esto, para hacer un poquito de chauvinismo nomás, en el año 1889 se inaugura la Facultad de Medicina de la escuela, en realidad, en ese tiempo, de la Universidad de Chile, que es la institución que nos aloja como escuela. Nosotros, como Escuela de Salud Pública, somos una unidad académica de la Facultad de Medicina. Volvemos a nuestra línea del tiempo entonces y vamos a ir viendo algunos de los hitos que son relevantes para poder entender esta historia de la que nosotros somos parte también. Y ustedes, nosotros esperamos que puedan ser protagonistas en la construcción futura de esta. Fíjense que en el año 1924, el año 1918, ¿por qué es el primer hito? Porque se promulga el primer código sanitario que el país tuvo, ¿no? El país ha tenido 3 leyes que son las que crean el código sanitario. La primera es del año 1918, vale decir, ya tiene más de 100 años de existencia. Y es la que estableció toda la institucionalidad básica que hasta el día de hoy persiste, ¿no?, en el ámbito sanitario. En el año 1924 ya hay un primer esbozo de organización sistémica de la respuesta social frente a los problemas de salud de la población, con la creación de el seguro social, que tuvo un componente de servicio de salud para los obreros y sus familiares. Lo que hace esa ley, la ley del seguro social, es crear cobertura de seguridad social en términos de pensiones y de salud para los obreros, para decir los trabajadores que en la literatura técnica se conocen como trabajadores de cuello azul, ¿no? Los trabajadores originalmente no calificados, los que estaban vinculados a las industrias manufactureras, ¿no?, o a la minería en esos tiempos. Y también lo que ocurre el mismo año es la creación del Ministerio de Salud, con el nombre de Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Esto también es bien interesante porque en ambos casos Chile fue pionero en América Latina en brindar cobertura de pensiones y de salud a grupos de trabajadores, en este caso la población obrera. Y de igual modo, con la creación de una institución dentro del gobierno, de una agencia del gobierno del Estado, para atender los problemas de salud, ¿no? Chile fue el primero que crea un ministerio de salud propiamente tal.
Esto para darle un poquito más también de perfume de la época. Este es el Mercurio del año 24, donde ustedes ven aquí que aparece como noticia la creación del Ministerio de Higiene, Trabajo, Asistencia y Previsión Social, ¿no? Destacado acá en rojo. Aquí ustedes seguramente van a encontrar algunos profesores un poco deslenguados que van a decir que en esa época el Mercurio ya mentía. No, yo no sé qué quieren decir con eso, por supuesto. Volvemos a nuestra línea del tiempo, ¿no? Y avanzamos un poquito hasta el año 1938. Y les voy a hacer una pregunta. Ustedes, ¿quiénes de aquí son funcionarios públicos? Veo bastantes manos levantadas, ¿sí? Alguien de los que levantó la mano que tome el micrófono y nos diga qué requisitos tuvieron que cumplir para ingresar a la administración pública. El examen de salud. El examen de salud, exactamente, ¿no? ¿Y cuál será el propósito que tiene el examen de salud? Diego. No sé si se refiere a este Diego o al otro Diego, pero es demostrar actitud con el cargo, una cosa así. ¿Ya? Salud Sí, compatible. es compatible, ¿cierto? Algo Con el compatible con el trabajo. cargo, sí. Exactamente. Bueno, les presento la base legal de la existencia de aquello, que es la Ley de Medicina Preventiva, ¿no? Que fue promulgada en el año 1938, ¿no? Y que tuvo como destinatarios los obreros que ya habían sido, ¿cierto?, la población objetivo de la ley que recién vimos del Seguro Social, y también los empleados, vale decir, los trabajadores de cuello blanco, los que se ponen corbata, los trabajadores de servicios, el ícono es el trabajador bancario, que tenían un estatus social distinto, tenían un mejor nivel socioeconómico que los obreros. Entonces, esta ley tuvo, la Ley de Medicina Preventiva, una vocación universal. Y lo que se buscaba, entonces, es que se pudiesen establecer servicios de medicina preventiva para poder vigilar el estado de salud de los trabajadores, de los obreros, de los empleados, con el propósito de prevenir el desarrollo de algunas enfermedades. ¿Cuáles? Las que en ese tiempo eran las que predominaban, ¿no? La tuberculosis, la LUES, que es la sífilis, y las enfermedades cardíacas. Y esta es la base que se traduce en que hasta el día de hoy, bueno, estos sean los exámenes que se piden, ¿no? Para que vean ustedes la importancia de las leyes, ¿ah? Y lo que duran en el tiempo. Esta es una ley que ya tiene más de 80 años de existencia. El año 1942, ¿no? Hay otro hito importante porque esta ley de vocación universal, ¿sí? Del año 1938, que era para obreros y para empleados, bueno, continúa después con una ley que permite que los empleados, vale decir, los trabajadores de cuello blanco, los white collar workers, que no habían sido beneficiados con la ley del año 24, puedan organizar su propio servicio médico para ejecutar funciones preventivas. Y esto permite entonces que se cree una institución que se va a conocer como Servicio Médico Nacional de Empleados, y que va a tener un desarrollo posterior y que tiene implicancias hasta el día de hoy, como vamos a ver en la presentación, ¿no? Entonces es interesante porque fíjense que se va construyendo una institucionalidad en que tenemos cierto tipo de acciones y cierto tipo de arreglo para una modalidad de trabajadores y un tipo de arreglo distinto, ¿no?, para otra modalidad de trabajadores, ¿no? No es el mismo arreglo, desde bien originalmente. Entonces, hemos visto los primeros hitos, ¿cierto?,
de construcción del sistema de salud chileno, y aquí aparece un otro hito en el año 1943. ¿Y por qué aparece el hito de 1943? Bueno, porque se inaugura la Escuela de Salud Pública con el nombre de Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile, ¿no? Y ahí, permítanme contarle una historia, que alguien podría imaginarse que aquí hubo una gran esfuerzo, reflexión previo, pero la historia tiene curiosidades, ¿no? Fíjense que algunos años antes, el profesor Benjamín Biel, destacado salubrista del país, ¿no? Y que fue director de la escuela, se había casado. Entonces, como se acostumbraba en las familias pudientes de esa época, la luna de miel iba a ser en Europa. Entonces, se casaron entonces y tomaron un barco para viajar en Europa, o se viajaba en barco. Y cuando llegan, se embarcan desde Valparaíso, ¿cierto?, hacia el norte, para cruzar en el canal de Panamá. Y cuando llegan a Panamá, el capitán del barco, que no solo transportaba pasajeros, sino que también carga, les informa que no van a poder continuar el viaje porque ha estallado la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, no pueden arriesgar a los pasajeros porque al cruzar el Atlántico podrían ser objeto de algún ataque, ¿no? Y tienen que bajarse en Panamá. El panorama de luna de miel en Panamá no les pareció tan atractivo, entonces decidieron ir a Nueva York, ¿no? Y estando en Nueva York, entonces el profesor Biel, bueno, tomó contacto con algunas personas que él conocía, ¿no? Y allí se le informa que, por la misma razón que su viaje se había tenido que suspender, el viaje a Europa, la Fundación Rockefeller no podía financiar a los programas de formación en salud pública de un conjunto de profesionales, médicos y otros, europeos, porque les podía pasar lo mismo que les había dicho el capitán del barco, vale decir, podían ser atacados en la travesía. Entonces, estaban esas becas disponibles para estudiar salud pública en la Universidad de Johns Hopkins, y que no podían usarse. Entonces, lo que él plantea, ¿no?, muy atento a lo que le estaban contando, es, bueno, ¿y por qué no se usa esos recursos para formar salubristas en América Latina? Y eso abre la puerta entonces a la formación de salubristas en esta región del mundo, y dentro de eso también, por supuesto, la posibilidad de que se formen salubristas de Chile, ¿no? Y ese núcleo original fue fundamental. Entre eso, por supuesto, estaba el propio profesor Biel, porque ese fue el núcleo que después, entonces, terminado su programa de formación, crea la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile en un esfuerzo colaborativo, ¿sí?, de la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Chile, ¿no?, del gobierno de Chile y del gobierno norteamericano, con el apoyo financiero de la Fundación Rockefeller, ¿no? Y la escuela entonces se crea en el año 1943, y su primera sede es la que ustedes ven acá, que no sé si alguno de ustedes lo identifica, este edificio. Yo trabajo ahí. ¿Usted trabaja ahí? Sí. Muy bien, pues, muy bien. Entonces, Entonces, la entrada sigue igualita. está igualita, igualita. Entonces, fíjense que aquí, usted me corrige si estoy equivocado, ¿no? Aquí hay una escalerita, ¿no?, que permite llegar al hall de entrada, ¿cierto? Está un poco más a la derecha, pero sí. Sí, acá como detrásito de esta, ¿cierto? Sí. Bueno, usted entra a ese hall, ¿ya? Y a su mano derecha hay una escalera que sube al segundo piso, ¿sí o no? Sí.
En el primer descanso, ¿se ha fijado lo que hay? ¿Usted? Hay una placa. Hay una placa. Una placa que es del año 1945 y que conmemora, ¿no?, la creación de la Escuela de Salud Pública. Es una placa que fue instalada en el año 1945 porque ahí vinieron las autoridades norteamericanas que en conjunto con las autoridades chilenas entonces pusieron esa placa para recordar que se había creado ahí la Escuela de Salud Pública. Seguramente usted la habrá visto. Bueno, yo debo decirles que cuando cumplimos 70 años como escuela, yo era director también, yo a la directora de ese momento le pedí si nos podía prestar la placa, ¿no?, para hacer una réplica. Debo confesar que en realidad yo siempre tuve ganas de quedarme con el original y entregarles la réplica, ¿no? No me resultó, ¿no? Entonces, finalmente, ustedes cuando vengan a la escuela van a ver en el frontis de la escuela una réplica, que es una réplica en versión moderna, de esa placa original que está ahí, en el Instituto de Salud Pública, ex Instituto Bacteriológico de Chile. ¿Ok? Estas mismas personas que crearon la Escuela de Salud Pública se involucraron, ¿no?, en la creación de la respuesta para poder enfrentar la respuesta social, ¿no?, la respuesta del conjunto de la sociedad chilena para poder enfrentar los problemas de salud de la población a través de un sistema de salud. Entonces, en el año 1952 se crea el Servicio Nacional de Salud, cuya propuesta de ley había sido presentada una década antes, cuando Salvador Allende era ministro de Salud, ¿no?, y que demora su tramitación en el Congreso 11 años, ¿no?, y se promulga cuando Salvador Allende era presidente del Congreso. Y esto es interesante porque es la propuesta de creación del Servicio Nacional de Salud es un aprendizaje del enfrentamiento del terremoto de Chillán del año 1939, ¿no?, cuando la respuesta de salud frente a esa emergencia fue desastrosa, fue muy descoordinada, porque lo que había antes era un conjunto de organizaciones de salud que no tenían una coordinación centralizada que les permitiera actuar de manera apropiada frente a situaciones como esa. Entonces eso se tiene presente, entonces se hace una propuesta cuya organización es muy similar a la del Servicio Nacional de Salud inglés, conocido como National Health Service, ¿no?, y que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Y en términos esenciales, más allá de los cambios que ha tenido el SNS chileno, su estructura y su concepción organizacional se mantiene, por supuesto, con cambios que fundamentalmente han significado descentralizar una estructura que fue concebida originalmente como muy centralizada, como todas las organizaciones del Estado de la época, ¿no? Si bien el año 52 se crea el SNS, el periodo de expansión ocurre una década después, en los años 60 y 70. Esta es la ley que crea el SNS, la ley 10.383. Otro hito relevante ocurre en el año 1968, yo ya les señalé que en el año 1942 se habría creado el Servicio Médico Nacional de Empleados para que esta entidad administrara los beneficios de la Ley de Medicina Preventiva del año 38 para los empleados, ¿no? Entonces, cuando se crea el SNS en el año 52, si bien desde el punto de vista, uno podría decir, de la prevención, de la promoción, tenía una vocación universal, desde el punto de vista de la atención, siguió siendo solo para obreros. Entonces, los empleados, los sectores de capas medias de la población, seguían sin poder tener una organización que les permitiera un acceso expedito, fácil, a la atención de salud. Entonces, esa organización del año 42, el Servicio Médico Nacional de Empleados, mediante una ley, ¿no?, se le permite que
no solo entregue prestaciones preventivas, sino que también prestaciones curativas a través de una modalidad en la cual los prestadores se inscriben en un determinado nivel en función de su especialidad, los años de experiencia, etcétera, ¿no? Y quedan entonces calificados ahí, clasificados en nivel 1, 2 o 3. Y los beneficiarios del Servicio Médico Nacional de Empleados podían elegir con quién atenderse que estuviera inscrito en esa lista, ¿no? El subsidio que entregaba la institución se iba a expresar entonces en un bono que en términos técnicos se conoce como voucher, que era el mecanismo para poder pagarle al prestador que ellos quisieran. Y el monto del subsidio era el mismo, entonces significaba que el copago, el esfuerzo que tenían que hacer para la compra, entre comillas, de este bono, era mayor si aumentaban del nivel 1 al 2, y mayor aún si aumentaban del 2 a 3 en el prestador que elegía. Y eso lo que hace es que instala dentro del sistema de salud chileno lo que hasta el día de hoy conocemos como libertad de elección de prestador, ¿no? Y que, bueno, después vamos a ver que particularmente en algunas de las asignaturas que ustedes van a tener más adelante, se refleja institucionalmente en los arreglos que hasta el día de hoy persisten. Entonces, la libertad de elección, que es un valor que está instalado en la sociedad chilena, tiene un origen hace ya bastantes décadas atrás, en el año 1968. Ese mismo año también se promulga otra ley que genera otro arreglo de seguridad social que está especialmente orientado a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es la ley 16.744, ¿no? Y que, interesantemente, para quienes tengan particular interés en estos temas, nunca ha sido modificada, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos que se cuestionan, se critican, pero hasta el día de hoy nunca esta ley ha sido modificada. Incorporando en esta línea del tiempo lo que el desarrollo de la Escuela de Salud Pública ocurre también en ese momento del tiempo, lo que hasta el día de hoy se conoce como la reforma universitaria, ¿no? Y dentro del proceso de cambio que ocurre al interior de las universidades en este movimiento reformista, la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Salubridad, que había sido creada en el año 1943, cambia de nombre, ¿no? Formalmente como unidad académica de la Facultad de Medicina, y pasa a llamarse Departamento de Medicina Preventiva y Social, ¿no? Es un nombre formal porque igual se le siguió llamando Escuela de Salud Pública. Esto que hemos visto hasta ahora puede definirse como el periodo fundacional de la institucionalidad sanitaria chilena, que va desde el año 1918, ¿cierto?, hasta el año 1968. Y después, bueno, hay algunos otros desarrollos, algunos que ocurren durante la dictadura militar, que ustedes saben se extiende entre el año 1973 y marzo del año 1990. Sin embargo, las transformaciones en el sector salud ocurren en un periodo bastante más acotado que el periodo que va desde el año 1979 al año 1981. Y ahí se producen las transformaciones que ustedes conocen y que hasta el día de hoy perduran, como, por ejemplo, la transformación del SNS centralizado en un conjunto de servicios descentralizados, ¿no? Que originalmente eran 26 servicios geográficos más un servicio del ambiente, hoy son 29, y que se conoce como Sistema Nacional de Servicios de Salud, que el nombre se parece, SNSS, pero la concepción es distinta, porque el Servicio Nacional de Salud era un solo servicio, completamente centralizado. Acá lo que hay es un conjunto de servicios que son autónomos cada uno de ellos, vale decir con personería jurídica propia, patrimonio propio, en fin, y que en conjunto conforman entonces este Sistema Nacional de Servicios de Salud, que incluye además un conjunto de otras organizaciones autónomas como el FONASA, el Instituto de Salud Pública, la Central Nacional de Abastecimiento y más
y posteriormente la Superintendencia de Salud, ¿no? Entonces, todo este periodo, que va entre el año 79 y 81, puede ser referido como el periodo de reformas neoliberales, que cambian la estructura, ¿no?, del sistema de salud. Y son reformas porque cuando uno habla de reformas se refiere a cambios que son estructurales, que son impulsados por el gobierno y que perduran en el tiempo. Y eso es lo que ocurre entonces en este periodo. A estos cambios o reformas después continúan un periodo que podemos denominar como de recuperación democrática desde el año 90 en adelante. Y aquí han habido un conjunto de cambios, algunos relevantes como el incremento muy significativo que ha ido teniendo a lo largo del tiempo el presupuesto de salud al año 90, cuando se recupera la democracia. Lo que el país gastaba como aporte fiscal para salud era 0,89% del Producto Interno Bruto, ¿no? Hoy ya ha superado el 4%, o sea, hay un incremento muy sustantivo en un periodo que no es tan largo. Ustedes, como son jovencitos, deben creer que es muy largo, pero cuando uno lo mira en perspectiva histórica no es tan largo. Y el esfuerzo que ha venido haciendo el país en incrementar el gasto de salud es bien notable. Otra cosa es que sea insuficiente aún, pero esa es otra discusión, ¿no? Lo que sí es objetivo es que ha habido un aumento muy importante en todo tipo de recursos, la verdad. El único cambio estructural en este periodo ocurre en el año 2004 con la transformación del Ministerio de Salud, que separa la función de salud pública o salud colectiva de la función asistencial, creando dos subsecretarías, y que además, ¿no?, crea otras instituciones como la Superintendencia de Salud, a partir de lo que se había creado el año 1990 como Superintendencia de ISAPRE, ¿no? Y esto me permite decir que entre el año 81, que se crean las ISAPRES, hasta el año 90, estas funcionaron sin ninguna regulación. El primer intento regulatorio en términos de política pública de salud es la creación de la Superintendencia de ISAPRE en el año 1990. Y entrar a regular un mercado que ya estaba consolidado, ustedes entenderán que es complejo y difícil. Bueno, la Superintendencia de ISAPRE fue la base sobre la cual entonces se ampliaron las atribuciones para no solo fiscalizar a las ISAPRE, sino que también a FONASA, en lo que se denomina la Intendencia de Fondos o Seguros, y también para poder fiscalizar con la misma medida a instituciones públicas y a instituciones privadas prestadoras de atención. Y eso se asocia entonces a todo el desarrollo que han tenido la certificación y las acreditaciones. Eso es, junto con la creación de este régimen de garantías explícitas en salud, el GES, que establece o cambia la lógica de las políticas para centrarlas en el ejercicio del derecho a la salud, ¿no?, para un conjunto de problemas de salud que fueron priorizados, constituyen las únicas reformas realmente que ocurren en este periodo. Hay una serie de otros cambios, pero que no son reformas propiamente tal, ¿no? En el mismo periodo, nosotros como Escuela de Salud Pública, en el año 2013, hacemos otro cambio de ser Escuela de Salud Pública, dado que la Universidad de Chile establece un cambio en el marco regulatorio de las facultades. Nos transformamos en Instituto de Salud Poblacional, ¿no? Pero que es el nombre, vamos a decir, formal que tiene dentro de la institucionalidad de la Facultad de Medicina y de la Universidad de Chile, nuestra unidad, pero en términos prácticos nosotros seguimos llamándonos, ¿no?, Escuela de Salud Pública, porque es el nombre que siempre hemos tenido, es el nombre por el cual se nos reconoce, y se nos reconoce tanto en Chile como fuera. Entonces, yo les voy a pedir que a ustedes que ingresan a ser parte de esta comunidad nuestra, que siempre se refieran
a esta institución nuestra como Escuela de Salud Pública, ¿no? El otro es un nombre formal que es el que hay que poner en los documentos oficiales, ¿no? Pero nosotros seguimos siendo la misma Escuela de Salud Pública con toda esta tradición histórica de la que les habló nuestro subsecretario a partir de mañana, Cristóbal Cuadrado, colega nuestro. ¿Qué nos ha pasado en salud? Desde mediados del siglo pasado hasta ahora, ¿no? Que es la tercera dimensión que yo les decía que es difícil entender todos estos desarrollos sin estar mirando lo que nos ha pasado en materia de salud. Y lo que nos ha pasado en materia de salud como población, ¿sí? Son cambios bien notables. Fíjense cómo cae la mortalidad infantil en todos sus componentes en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Cuando la escuela se crea, en el año 1943, fíjense que más de 200 niños por cada 1000 que nacían fallecían antes del primer año de vida. Vale decir, 2 de cada 10, un poco más incluso de 2 de cada 10. Y por lo tanto, lo que el país ha logrado en términos de avance en este indicador, que es tan sensible a las condiciones de vida de la población, es bien notable, ¿no? Es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. En términos de esperanza de vida, miren qué interesante aquí, esta es una joyita porque la fuente de esto es una publicación del año 1966 de Jorge Somoza y de Odette Tacla, ¿no? Del CELADE. Es una fotografía de la publicación original, que en esos tiempos no existían los computadores, entonces esto había que hacerlo a mano, ¿no? Y lo que hace, interesantemente, entonces, es registrar acá, para hombres y para mujeres, la esperanza de vida al nacer, ¿no? En años. Fíjense, para el periodo 1919 a 1922, 30,9 años. Esto era la esperanza de vida, ¿no? Al año 1960 a 61 había aumentado a 54, un poquito más casi 55 años, ¿no? En el caso de los hombres, y las mujeres en el mismo periodo de 32, ¿sí? A casi 60 años. Y si uno lo mira en una perspectiva más larga de tiempo, desde los años 50 hasta la actualidad, fíjense que la esperanza de vida se ha ido incrementando, ha crecido, ¿no? En prácticamente la mitad de los años, ha agregado la mitad de años adicionales a los que existían en la década de los años 50. Esto, que uno mira las cifras, es realmente impresionante, ¿no? Uno no tiene mucha conciencia de lo que hemos logrado, ¿no? Que estamos llegando ya a los 80 años para ambos sexos, pero detrás de esto hay una historia de esfuerzo del conjunto de la sociedad chilena para alcanzar estos niveles de desarrollo. Bueno, otra cosa que nos ha ocurrido en el mismo periodo es que, bueno, si estamos viviendo más, hay un incremento de la población de mayor edad, ¿no? Y ustedes esto lo pueden observar en estas gráficas que muestran la población total, ¿no? Y el peso relativo de la población de 60 años y más. Y fíjense en azul que la población de 60 años y más, cómo va incrementándose más que la población total. Y cuando uno eso lo analiza en términos porcentuales, ¿no?
la población de 60 años y más, cuando compara el año 50, 90 y 2017, aumenta desde un poco más de un 6% a prácticamente un 16%, ¿no? Bueno, esto obviamente tiene un impacto en términos del perfil de problemas de salud que representan desafíos para el sistema de salud, ¿no? La tabla inferior muestra lo mismo, ¿no? Indicando el crecimiento que hay entre estos años que hemos analizado. Y fíjense que el crecimiento de la población de mayores de 60 años respecto a la población general, cuando usted compara el año 50 con el año 90, es el doble, y cuando compara el año 90 con el año 2017, es más de 4 veces. Bueno, y eso se va a traducir entonces en cambios muy relevantes en la estructura de la población, desde esta pirámide clásica de una población joven a una pirámide que refleja una población que ha ido envejeciendo de manera muy, muy sustantiva. Y estos cambios demográficos se van a expresar también en un conjunto de cambios en los problemas que causan enfermedad y muerte en la población chilena y que denominamos perfil epidemiológico. Esto no es solo una característica del país, esto ha pasado en distintos países y en nuestra región de las Américas. Bueno, encontramos que las enfermedades crónicas no transmisibles representan 3/4 partes del total de muertes, ¿no? Y las otras muertes se explican en la región por enfermedades transmisibles y causas externas en pesos relativos equivalentes. Cuando yo estudié, hice mi carrera de pregrado, se nos decía en ese tiempo, ustedes ya ven las canas que uno tiene, se nos decía que iba a cambiar la situación epidemiológica y que íbamos a ir adoptando el perfil que caracteriza a los países ricos, ¿no? Y lo que entendíamos nosotros, acá los estudiantes, es que, bueno, había unas ciertas enfermedades de los ricos, de las personas ricas, ¿no? Y las personas ricas entonces se morían de problemas cardiovasculares y los pobres de otras enfermedades distintas, ¿no? Que eran fundamentalmente enfermedades transmisibles. Entonces, lo que hemos ido después aprendiendo es que, independientemente de las causas de enfermedades y muertes, estas siempre golpean a los más pobres de manera más dura, más fuerte, ¿no? Y así como las enfermedades transmisibles golpean con dureza y crudeza a las poblaciones más cortas, más pobres, hoy las enfermedades crónicas no transmisibles hacen lo mismo con estas poblaciones. Y usted seguramente ha tenido la oportunidad de revisar los resultados de las distintas encuestas nacionales de salud que se han ido generando cada 5 años, y en ellas van a encontrar que las diferencias en prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, en fin, claramente demuestran diferencias entre aquellos sectores más pudientes, que son los que tienen más acceso a la educación, los que tienen 12 más años de escolaridad, versus aquellos que tienen menos de 8 años de escolaridad, ¿no? Hay diferencias enormes, notables, ¿no? En la prevalencia de estas enfermedades, y eso implica una carga de enfermedad y muerte mucho mayor en estos sectores, que son los que siempre pierden, antes con las enfermedades transmisibles y hoy con las enfermedades. Botón de muestra nomás, vean cómo han aumentado en términos de causas de muerte entre el año 90 y en 2 décadas, y en el año 2019, cómo se han incrementado, ¿no? los tumores y las enfermedades cardiovasculares para, por sí solas, estas dos grandes causas, dar cuenta de más de la mitad de las muertes que ocurren en el país, ¿no? Doctor. Y más recientemente, ¿cierto? Hemos asistido
al desplazamiento al segundo lugar de las cardiovasculares, porque los cánceres han ido aumentando y hoy se han transformado entonces en la primera enfermedad que causa muerte en el país. ¿Alguien quería decir algo, parece? Hay una mano levantada, disculpe que lo moleste, doctor. Sí, cómo no. María Paz. Se le había quedado levantada, parece. Muy bien. Si ustedes quieren ir un poco más allá de simplemente la muerte y quieren ajustar entonces la mortalidad por discapacidad, que es la versión que se mide en Chile como AVISA y que es la versión chilena de los años de vida ajustados por discapacidad, la esperanza de vida ajustada por discapacidad, entonces van a constatar que las enfermedades crónicas son los que representan por lejos la mayor proporción de años de vida saludable que se pierden en el país, ¿no? Que en la gráfica que estamos viendo representan el 84%, y que son estos que están en café, el grupo 2, ¿no? De enfermedades no transmisibles. Y por supuesto, ¿no?, algo que nos ha ocurrido más recientemente, ¿no?, a partir del año de marzo del año 2020, es la llegada del COVID, ¿no?, que ha venido a instalarse en Chile como en todos los países del mundo, generando un problema de envergadura para el sistema de salud, ¿no?, en todos los niveles, habría que decir, ¿no?, que no solo ha afectado el nivel primario de atención, sino que además ha generado en las distintas olas una presión enorme para el sistema hospitalario. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de asistir a la instalación de un servicio de urgencia en un hospital que estaba funcionando previamente sin servicio de urgencia. Y por cuando se le instala el servicio de urgencia a un hospital que no tenía servicio de urgencia, lo que ocurre es que el servicio de urgencia se toma en el hospital. Cambia completamente las dinámicas de funcionamiento del hospital. Bueno, eso es lo que le pasó al sistema de salud chileno con el COVID. El COVID significó que todas las prioridades se centraran en la respuesta a la demanda generada por este problema, y eso, bueno, ha causado un impacto bien importante en términos de número de personas fallecidas, de personas que han sido afectadas gravemente por la enfermedad, y más allá de la propia enfermedad, lo que ha significado esto en términos de postergación de problemas, de la atención de otros problemas de salud con los cuales el sistema de salud chileno ya tenía dificultades. Ustedes se recordarán que antes de la pandemia, el sistema de salud chileno tenía ya más de 250.000 personas que estaban esperando por cirugía electiva por tiempos que superaban el año y medio, que había prácticamente 2 millones de personas que estaban esperando por atención médica de especialidad, y lo que ha ocurrido durante este tiempo es que eso se ha ido incrementando. El impacto que ha tenido esto en materia de acceso a prestaciones preventivas también es muy importante. También es muy importante. En estudios que se han hecho acá en la escuela, se ha mostrado que la reducción de la demanda, principalmente asociada al temor por el contagio, ¿no?, pero también debido a la postergación de prestaciones, porque los equipos están atendiendo el COVID, ha llegado a ser en promedio, en términos de exámenes como la mamografía, el Papa Nicolau, en fin, en promedio hasta un 70%. Y la recuperación está siendo muy, muy lenta. Entonces, esto implica un nivel de problemas que se van a acumular, y va a ser un tremendo desafío entonces el poder hacer frente a esos problemas.
Entonces, volvemos a nuestra línea del tiempo y preguntamos, y bueno, ¿y qué viene hacia adelante? ¿No? ¿Qué viene a partir de ahora, el año 2022? Y para ir cerrando ya esta presentación, uno podría decir que hay un conjunto de desafíos post-COVID, ¿no? Que emergen, algunos que son desafíos como más urgentes, inmediatos, y otros que son más estructurales. Dentro de los más urgentes, evidentemente que se hace necesario recuperar, optimizar la producción asistencial para responder de manera eficaz y eficiente a la demanda sanitaria, a la acumulada y a la nueva. Y eso no es fácil de hacer, ¿no? Eso va a requerir mucho esfuerzo, muchos recursos, mucha voluntad de parte de todos. Habrá que probablemente establecer algún tipo de gestión de estos tiempos de espera, estableciendo tiempos máximos probablemente por patología, porque desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Hay algunas que pueden esperar más que otras, en fin. Se podrán establecer distintos criterios, pero esta es una tarea que se viene encima. Este es un desafío inmediato, urgente, que no se puede desatender, ¿no? Y en una mirada más estratégica, pues bueno, es bueno mirar esto en términos amplios, entendiendo que la salud no es solo responsabilidad del sector salud, sino que es del conjunto de la sociedad, y hay un concepto que ustedes nos van a escuchar nombrar en múltiples ocasiones, salud en todas las políticas, ¿no? Que es reconocer que hay acciones de política en distintos sectores que pueden ser favorables o pueden ser perjudiciales para la salud de la población. Y simplemente aquí algunas de estas ideas asociadas con este enfoque de salud en todas las políticas, posicionándonos dentro del sector salud y diciendo qué le pedimos a otros sectores. Esto no es una lista exhaustiva, simplemente para poder motivarlo. Bueno, le pedimos, por ejemplo, que haya una disminución de las desigualdades en educación. Y sabemos que la educación es un determinante estructural de la salud, y nosotros, si queremos ser efectivos en términos de reducir las inequidades en salud, bueno, un paso necesario es reducir aquellas desigualdades en educación. Y ahí el foco necesariamente tiene que estar puesto en la educación inicial, porque las brechas que ahí se generan nunca más se compensan. Le pedimos también que haya disminución en las desigualdades de ingreso, y particularmente aquí en el tema de las pensiones, para que éstas aseguren niveles adecuados de ingreso. Porque el ingreso también es un determinante estructural de la salud. Entonces, cuando el ingreso es bajo, bueno, eso implica una situación de salud que es más mala. En relación con esta población que ha ido envejeciendo, lo que pedimos desde el sector salud, ¿cierto? Desde la perspectiva de salud, es que los adultos mayores tengan viviendas adecuadas, ¿no? Porque gran parte de los accidentes que tienen los adultos mayores que tienen dificultades de movilidad ocurren dentro de las viviendas, ¿no? También pedimos un diseño amable de los ambientes urbanos, de las veredas, por ejemplo. El solo hecho de poder desplazarse incluso dentro del barrio a actividades de la vida diaria, como ir a comprar el pan, puede ser casi una odisea para los adultos mayores cuando tienen que caminar por estas veredas que están rotas, que tienen desniveles, ¿no? Pedimos también que haya una regulación estricta sobre nutrientes que pueden dañar la salud. ¿Y cuáles? Por ejemplo, la sal, el azúcar, el alcohol. En materia de alcohol estamos muy al déficit en términos de políticas públicas. En tabaco hemos hecho más, pero todavía se puede hacer aún más, ¿no? Y por supuesto, mentalizarnos en que es necesario hacer prevención a lo largo de toda la vida, desde la niñez hasta la adultez. Y ya mirándonos nosotros mismos como sector salud, ¿en qué debiéramos avanzar? Bueno, en términos de aseguramiento y financiamiento, avanzar hacia un verdadero arreglo de seguridad social y terminar con el sistema dual.
hay una pregunta que como sociedad no hemos sido capaces de responder en más de 40 años. ¿Las ISAPRES son o no son parte de la seguridad social? ¿No? Porque si son parte de la seguridad social, bueno, podrán seguir captando, beneficiándose de la captación obligatoria para salud, que es propia de la seguridad social, pero no podrán discriminar por riesgo de salud de las personas. Cuestión que legalmente han sido autorizados para hacer desde que fueron creadas. Al revés, si como sociedad decimos no son parte de la seguridad social, bueno, ellos podrán seguir entonces discriminando por riesgo individual, ¿no? Igual que cualquier otro seguro. Sin embargo, no podrán participar de la captación de la cotización obligatoria para salud. Entonces, es una pregunta simple, sencilla, pero que como sociedad no hemos sido capaces de responder. Y en ese sentido, el desafío de construir un seguro nacional de salud es un desafío que está ahí, ¿no? Muy pendiente, ¿no? Y que esperamos que entonces en los próximos años podamos avanzar sustantivamente en esa dirección. Y si algo hemos aprendido de la pandemia, ¿no? Es que es posible tener un sistema de salud integrado. Durante la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista de políticas públicas que se adoptaron, se tomó la decisión de permitir el acceso, independientemente de si las personas eran beneficiarias de ISAPRE, de FONASA, de las Fuerzas Armadas, en fin, de cualquier arreglo de seguridad social, acceder al prestador que se requiriera en términos de camas UCI, de ventilador. Como un bien público en definitiva. Y eso entonces se hizo en virtud de un sistema centralizado que generó un sistema integrado. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que transformemos esa experiencia virtuosa en la cotidianidad del sistema de salud chileno? ¿Es necesario incrementar el gasto en salud? Sí, hay que seguir incrementándolo un poco más, ¿no? Pero, ojo, no da lo mismo como lo incrementemos. Lo que se ha demostrado que es sanitariamente efectivo es el gasto público y ahí estamos al debe, ¿no? Y eso iría, por supuesto, asociado a reducir otro gasto que es muy inadecuado para financiar el sistema de salud, que es el gasto de bolsillo, en el cual nosotros somos campeones dentro de la OCDE, porque somos de los países que más gasto de bolsillo usamos para financiar nuestro sistema de salud. Y de estos, de los distintos tipos de financiamiento, el gasto de bolsillo es el que genera mayores inequidades, es el más regresivo. Bien, pues, esa es la historia que yo les quería contar. Es una historia que ustedes ven que mezcla la propia historia de la escuela, que no es ajena al desarrollo que ha tenido la institucionalidad sanitaria, desde que la escuela nace, y de hecho hay muchos vasos comunicantes desde un principio, en términos del desarrollo de la escuela de salud pública, y quienes tomaban decisiones dentro, que crean primero y después conducen el sistema de salud chileno, situación que a lo largo de la historia siempre ha existido. El último botón de muestra son los colegas nuestros que van a asumir funciones directivas en el Ministerio de Salud, ¿no? Pero también hay otros que antes que ellos han participado también en ese tipo de responsabilidades. Y del rol que a nosotros nos corresponde como Escuela de Salud Pública es estar disponibles para colaborar con los gobiernos en el entendido que las políticas públicas que se busca impulsar son políticas que en definitiva buscan favorecer a la población. En ese esfuerzo nosotros siempre íbamos a seguir estando disponibles, y una de las maneras de hacer eso es poder contribuir a la formación de capital humano avanzado para para los servicios de salud y las distintas instituciones de salud del país, de manera que los recursos que se puedan destinar a la salud sean usados del modo más apropiado posible. Así como
el diagnóstico de los problemas de salud, como se estableció en la base fundacional de la Escuela de Salud Pública, sea también efectuado del mejor modo, de manera que eso conduzca a que las respuestas también sean las más apropiadas. Esta es la Escuela de Salud Pública a la que ustedes están ingresando. Esta es la Escuela de Salud Pública con toda su comunidad que les da una bienvenida muy cálida. Esta es la comunidad grande de la salud pública a la que ustedes, por el solo hecho de haber ingresado a este programa, empiezan a ser parte de ella, y les aseguramos que van a seguir vinculados con nosotros el resto de su vida profesional, por el hecho de haber haber tenido entonces la opción de postular a este magíster, y como ya antes se les señaló por parte de la profesora Horna, haber pasado el filtro de la selección, que no es fácil. Nosotros nos encantaría tener la posibilidad de brindar estos programas a todos quienes están interesados en cursarlos. Desafortunadamente tenemos grupos que son limitados, entonces con ustedes, que son los y las seleccionados y seleccionadas de esta cohorte que estamos iniciando, esperamos entonces que puedan aquí cumplir las expectativas que tienen, y por supuesto de parte nuestra esperamos estar también a la altura de las expectativas que ustedes tienen. Como todo proceso humano, es posible que haya momentos de dificultad. Nosotros somos muy asequibles. Cuando haya problemas, los instamos a que nos lo digan, sean estos problemas personales o grupales, para poder buscar caminos de solución, ¿no? La disposición que tenemos es la mejor. Nosotros queremos que saquen el mayor provecho de este esfuerzo que ustedes están haciendo al cursar este programa, y en ese esfuerzo nosotros pretendemos acompañarlos desde ahora, desde que estamos iniciando, hasta que finalmente concluyan con éxito este programa formativo, y después de eso seguirlos acompañando en todos los requerimientos que ustedes puedan tener a lo largo de su vida profesional. Así que, sin más, de nuevo, así como en la mañana los acogimos, les doy una muy cordial bienvenida, y si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, algún comentario, con el mayor de los agrados intento responder. No veo ninguna mano levantada en el chat. Todo claro, parece que todo claro, doctor. Qué bueno, pues, qué bueno. Bueno, todos estos temas ustedes los van a ver con mucha más atención en distintas asignaturas del programa. Y, por supuesto, también nos vamos a encontrar ustedes y yo en distintos momentos también del desarrollo del programa. Bien, pues, entonces lo dejamos hasta aquí. Olivia, ¿estás por ahí? Ahí está, pero no sé si está conectada por lo menos. Entiendo que después continúan en la capacitación de la inducción. Yo me quedé con esa tarea, por lo menos. Ya. Que eso es a las 16:30, ¿ok? Entonces, a mí me parecería razonable que hiciéramos entonces un break, ¿les parece? Con el compromiso que cada uno y cada una se levanta de sus asientos y camina por lo menos, ¿eh? Para que pueda hacer un poquito de ejercicio de sus extremidades inferiores y evitemos la trombosis. ¿Les parece? Buen punto. Solo comentar que la sesión con nosotros va a ser en otro enlace. Les llegó el correo. Voy a detener la grabación, ya para que no... Muy bien. Súper, muchas gracias, doctor. Un gusto verlo y